www.radioavenida.org. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la lucha trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor. Qué lindo número de personas formamos, y hablaba recién con un hermano, me decía, somos únicos e irrepetibles, ¿no? Y es verdad, y porque somos todos tan distintos, hay un solo camino por donde todos tenemos que ir, que es común a todos, que nos incluye, porque tiene que ver con quien nos creó, que es nuestro Dios. Y veíamos entonces en el primer estudio que tuvimos, llamados a ser hombres de valor, que es muy importante la esencia. Sin esencia nunca se pudo. Más de una vez se pudo disimular, pero lo cierto es que sin la concepción, sin la esencia, mencionábamos la parábola de las 10 damas de honor, se necesita una relación íntima con el Espíritu Santo, el estar listos para que esa realidad, ser hombres de valor en este tiempo en donde está cuestionada toda la identidad, toda la esencia, sí o sí pueda reflejarse. Ahora, esa secuencia, porque somos, entonces hacemos. Y para eso yo voy a pedirle a Nico que pueda leer, estoy por estornudar, que pueda leer antes quiero compartir algo. Es interesante una disertación que el apóstol Pablo, ¿me oyen bien, no? Una disertación que el apóstol Pablo realizó hablando en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, él explicando a los judíos y a quienes lo estaban escuchando, él menciona una frase que me gusta darle un sentido de realidad hoy. En algún sentido estoy sacándolo del contexto, pero termina diciendo que el poder está en Cristo y en el Cristo resucitado. Pero menciona esto, dice: David, pues, Hechos 13, 36, después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Pablo está explicando lo que somos corruptibles. Un día nos morimos, pero ahí hace la introducción de Cristo. Está hablando de Cristo el Señor. En Él tenemos el poder y por eso podemos ser, porque somos, podemos entonces hacer. Y me gusta la frase que David sirvió a su propia generación. Hay artistas, hay poetas, hay profesionales que lo que hicieron termina sirviendo después aún ya muertos. Pero si Dios nos da la vida, es para que la podamos utilizar para su gloria acá en la tierra, no en el cielo. ¿Están de acuerdo en eso, no? Por eso, entonces quiero que con esa introducción, yo le voy a pedir a mi hermano que pueda leer justamente la otra parábola que le sigue a esta que mencionó Jesús. Pensemos en Jesús, hablando en el entorno que hablaba, dice: el reino de los cielos es, y menciona la parábola de las 10 muchachas,
de las damas de honor a los judíos y a ese grupo de judíos. Pero después sigue diciendo lo que dice y no es casual la secuencia. A ver, Nico. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas gracias. Ustedes saben que las parábolas eran un método literario, un recurso literario que usaba el Señor Jesús para explicar. Y las parábolas, no podemos hacer doctrina de las parábolas. Las parábolas enseñan verdades. ¿Y qué verdades nos enseñan esta parábola? Somos, esencia, hacer. Tenemos que hacer. Y Jesús está diciendo, el reino de los cielos es semejante a alguien que entregó sus bienes. Ahora, aquí cuando habla de talento, el talento es el peso del mineral con que se usaba allí el dinero en esa época. Y está hablando de talentos de plata, se usaba el cobre, el oro, hace referencia. Y cuando uno va a los comentaristas se explican, y según unos comentaristas estaríamos hablando de hoy 600 euros cada talento, o entre 1.000 y 1.800 dólares cada talento, ¿no? No sé cómo hacen esa cuestión, tampoco me interesé mucho en meterme allí, pero es interesante ver que nosotros, cuando nos entregamos a Cristo, dijimos que Él nos acepta a pesar como somos, nos transforma, y esa transformación va siendo gradual y progresiva, y que no termina jamás. Él trató con el viejo hombre en la cruz, ya no tenemos el viejo hombre está muerto y crucificado, como dice Romanos capítulo 6, versículo 6, nuestro hombre fue crucificado, no tenemos al viejo hombre, no tenemos que orar, Señor, mátalo, viejo hombre, Señor, ya está el viejo hombre. Lo que queda es lo que quedó del viejo hombre, la naturaleza pecaminosa o la naturaleza carnal, ¿está bien? Que es con la que tenemos que batallar.
Y el apóstol Pablo dice, hagan morir las obras de la carne que quedan en ustedes. Despójense de lo que quedó, de lo que tenían antes, y vístanse de lo nuevo. Ahora, somos aceptos, pertenecemos a la familia de Dios, pero también hay otra cualidad psíquica que nos pasa cuando somos cristianos. Pasamos a ser eficaces en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, bueno, hay tantos textos, ¿no? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay un montón de textos que hablan que el creyente tiene la capacidad de ser eficaz. Y cuando yo leí esta parábola y estaba pensando en compartir con ustedes, hermanos, quería, y quiero que me ayuden, yo tenía una lámina para jugar un poquito, entre comillas, con esto, ¿no? ¿Qué sinónimos tenemos de eficaz? Acá hay un amo que está premiando a dos administradores que fueron eficaces, y al que fue ineficaz lo descarta, ¿no es cierto? ¿Qué sinónimo tenemos de eficaz? A ver, ayúdenme. ¿Cómo? Fuerte. Diligente, muy bien. Útil. Productivo. Eficiente. ¿Qué más? Responsable. ¿Qué más? Hacedor. Qué interesante. Me decía un siervo el otro día, Dios nunca llamó a alguien cuando no hacía nada. Siempre lo llamó estando alguien en actividad. Sí. Respetó lo tratado. ¿Respetó? Respetuó. Es respetuoso. ¿El eficaz? Sí, para mí sí. Wow. Bueno, puede ser, requiere alguna explicación. Porque a veces el eficaz se lleva el mundo por delante también, ¿no? Pero bueno. Certeza. Bueno, acá están los teólogos. A ver, ¿cómo es eso? Ah, pero está mirando el Google, ¿no? No. A ver, contanos, ¿por qué certeza? Y que es el concreto es eficaz. Eficaz. Bueno, ok. ¿Qué más? Yo puse acá arriesgador. También puse lo que dijeron, ¿no? Rendidor, multiplicador, rico, jugado, arriesgado. Muy bien. En Cristo somos eficaces, somos aceptos y pertenecemos a la familia de Dios. Ahora, a mí me llama mucho la atención, ahí está hablando de Dios, encomienda sus bienes. ¿Y qué son los bienes de Dios? ¿No? Cualidades naturales y gracias espirituales que nos califican la vida y el servicio. Cuando éramos chicos, nosotros cantábamos y mucho de lo que teníamos era desde el miedo. ¿Es así? Hablábamos en el recreo con un hermano, ¿no? El convertirnos bajo el miedo. Y yo le compartía que cuando yo era chiquito me convertí como 20 veces. Y porque si te portás mal es porque no tenés a Jesús. Entonces, para portarte bien tenés que tenerlo a Jesús. Y éramos chicos. Y encima vivíamos en la iglesia. Y entonces jugábamos en la iglesia. Y si jugás a las escondidas, ¿dónde te escondés? Y estamos en la iglesia, en el púlpito. Y yo me escondí en el púlpito y no me encontraba nadie, era mi lugar ese. Y un día me descubren, entre reunión y reunión, íbamos a 5 los domingos. Hoy si sopla vientito uno no va hasta el domingo que viene. Y si el domingo que viene, y encima dice, si Dios quiere voy, andás a ver. Entonces me escondí en el púlpito de madera, ¿no? Y se acercó el pastor mayor, un hombre mayor, y yo lo respetaba mucho. Y entonces fui a darle un beso. Me encajó un sopapo que hasta el día de hoy me acuerdo. Entonces, después de todo eso, cada vez que se predicaba, y en una siempre se predicaba el Evangelio,
Éramos todos creyentes, no importa, ¿viste? Pero no se predicaba el Evangelio. Entonces te convertías. Y porque con el miedo nos convertíamos, Juan. Por la duda nos convertíamos. Y cantábamos, cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento. ¿Se acuerdan? ¿Saben ese coro? Cuando multiplícalo, no sumalo, multiplicalo. Mirá que capaz que si lo sumás, después cuando estés arriba te va a decir pasar rápido antes que me arrepienta, ¿viste? Y así crecimos. Y fue una bendición, con errores, con aciertos, pero hasta acá llegamos. La cuestión es que los talentos hay que multiplicarlos. Y entonces, ¿y qué tengo que multiplicar? Lo que Dios me dio. ¿Y qué me dio Dios? Entonces acá tengo que empezar a aprenderme a mirarme a mí mismo. Porque si yo le digo a Dios, Dios, ¿qué me diste? Y él de arriba me dice, y fíjate vos qué te di. ¿Para qué te di la cabeza? Para que piense, ¿también querés que piense yo? Di la vida, ¿también querés que siga? Bastante que estoy intercediendo por vos, para que Dios no te fulmine. Soy tu abogado. ¿Me siguen, no? Dice la palabra que Él produce tanto en nosotros el querer, el deseo, como el hacer. Entonces, cuando yo me aprendo a mirar para ver qué talentos tengo, qué bienes tengo, qué es lo que Dios me dio, y acá podemos poner los talentos naturales y los dones que Él me da, ¿no? Entonces, tengo que pensar en función de lo que me pasa en mi interior. Como tengo el aceite, el Espíritu Santo lo que empieza es a mostrarme por donde yo tengo que andar. En tu luz, dice el salmista, veré la luz. ¿Y dónde tengo la luz? ¿Está afuera? No, está dentro. ¿Y qué tiene que iluminar? ¿A mi esposa? ¿A mi hijo? ¿A mi hija? ¿A mi iglesia? No, me tiene que iluminar a mí. Y cuando me ilumina a mí, la mayoría de veces lo que yo veo es que tengo que estar cada vez más cerca de Él. Quiero contar esto, fue lo que hemos vivido en la iglesia donde yo nací, me formé. Se lo invitó al pastor Libert cuando a principios de los 90 o fin de los 80 vino este pastor a nuestra iglesia para hablar de los dones, que la iglesia tenía que desarrollarse a partir de estas cosas. Un grupo de hermanos dijeron, eso no es bíblico, todos tenemos que hacer todo lo que podamos. ¿Qué es esto? Entonces yo no tengo el don, no hago nada. Y nosotros nos quedamos porque era bíblico lo que el pastor enseñaba. Pero estaba la idea de que si uno habla de los dones, es estimular a la vagancia, porque la gente dice, no, yo no tengo el don, entonces no hago esto o no hago lo otro. Son las cosas que van pasando y que van cambiando. Hoy creo que nadie duda. Hoy creo que nadie duda que la Biblia habla, enseña la importancia de lo que hace el Espíritu Santo. Por lo menos da uno, por lo menos. Y en su gracia Dios nos capacita para tener dones. Y la idea de que los dones son para la iglesia tiene un mensaje peligroso, en donde durante mucho tiempo se hablaba que los dones son para la iglesia. Entonces, si vos tenés un don en la iglesia, ese don es para la iglesia, no es para afuera. Ahora, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde tiene que estar la sal? ¿Dónde tiene que estar la luz? ¿Dónde está la oscuridad? Entonces, estos bienes de Dios, dados por Él, son para que los usemos, no en el ámbito de las cuatro paredes, sino donde Dios nos dio, donde tenemos todo y donde podemos bendecir a otros. Ejercer los dones nos permite glorificar a Dios, contribuyen a nuestra santificación progresiva y bendicen al prójimo. Yo no sé si te ha pasado a vos, pero cuando vos estás delante de Dios frente a un compromiso, cuando vos estás frente a Dios ejerciendo algo que Dios te dio, estás buscando una vida de mayor santificación porque querés que Él te use, querés que es algo más serio. Hablaba con
muchacho que salió durante 13 años, este hombre vivió bajo la droga, hoy está casado, tiene 2 hijos, se ha divorciado, Dios le ha dado una nueva vida, una vida muy golpeada, muy dura. Y él me dice, Miguel, yo sigo siendo muy loco, pero si algo tengo, le tengo temor a Dios. Sé que un día tengo que rendir cuenta y quiero ejercer lo que Dios me da. Tiene mucho dinero. Quiero servir a Dios, pero teniendo temor de Dios, porque sé que tengo que tener una vida en santidad. Qué increíble, ¿no? Y dice, si hoy no consumo, dice, porque me gusta, a veces me acuerdo y tengo ganas de mandarme algún viaje, pero hace 13 años que no consumo porque quiero vivir bajo el temor de Dios. Qué increíble, ¿no es cierto? Y es la verdad, es la que nos pasa. Cuando no estamos desarrollando los talentos que Dios nos dio, los bienes que Dios nos dio, y por lo menos tenés uno, hermano, por lo menos tenés uno. Eso te ayuda, cuando vos vivís así, te ayuda a vivir en santidad y una santificación progresiva. Y también un camino de bendición al prójimo. Qué lindo es cuando la persona viene y te dice, me hiciste bien, fue de bendición lo que hiciste. ¿No es así? ¿No te pone bien cuando alguien viene y te dice gracias por lo que hiciste? O gracias por la palabra que me diste, o gracias por este acto de amor. No necesariamente tenga que ser público, sea lo que sea. En ese ida y vuelta, esto tengo miedo de masticarlo, che. En ese ida y vuelta, vamos creciendo, desarrollando los dones. Debemos administrarlos porque un día daremos cuenta por lo que vivimos y por lo que vamos a ser premiados. Ahora, no es, fíjense qué interesante, ¿no? No es la cantidad de talentos, sino cómo se usa lo que importa. Dice que el amo premió a los que multiplicaron lo que tenía. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. No es importante la cantidad, sino el uso que hacemos. Yo tenía un jefe en psiquiatría, en la clínica donde trabajamos, una clínica muy prestigiosa. Para mí fue un maestro, fue mi mentor, un hombre judío, una eminencia en nuestro país. Él me decía más de una vez, estando ya terminando el día, la guardia, me decía, Miguel, te tengo que recordar que no es importante las lámparas que tengamos, sino las lámparas que prendamos. Dice, acá tenemos gente, internamos gente, porque era una clínica privada de mucho poder adquisitivo, hijos de empresarios famosos, políticos, qué sé yo. Dice, estos tienen 130 lámparas y prenden 2 y lo tenemos que internar. Y le pedí que prendan 5 y la droga lo destruyó, la familia lo destruyeron. Dice, hay gente que tiene 60 lámparas y prende 58, es más efectiva que estos. Es universal, no es la cantidad, sino cómo yo lo use. Eso es lo que nos da satisfacción. Y eso nos aleja de la envidia, eso nos aleja de la comparación perniciosa, eso nos aleja porque hay lugar para todos en el pueblo de Dios. Por eso es que todos podemos ser útiles. Si Él tiene 5, qué bendición, gloria a Dios. Usalo bien, hermano, vas a rendir cuenta y qué bueno podés ser de bendición. Y vos tenés 1, cuídate, sé bendición, multiplicalo para cada uno. Ahora, es interesante, no exige el uso de lo que no se tiene, sino importa lo que se aprovecha a fondo. Cuando uno toma exámenes, a veces la tentación, lo digo como docente, no sé si los docentes de esta institución les pasa lo mismo. Cuando uno siente que un tema lo domina, a veces tenés ganas de ver hasta dónde sabe el alumno y le preguntás cosas para mostrarle que no sabe, ¿no? Especialmente si el alumno es medio cocorita, medio... tenés que ubicarlo, ¿no? Y a veces yo una época decía, la pregunta para 10. Y tiraba una pregunta que, claro, si la contesta bien, ya te está dando la pauta de algo bueno.
Cuando yo cursé neurología en el Hospital de Clínicas, allí a lo lejos, hace bastante, 36 años atrás, era muy exigente el jefe. Duraba un mes la cursada. Y yo me propuse, porque me recibí en 6 años y había que estudiar mucho, y yo dije, esta materia es difícil, no tengo que faltar nunca, y con 10, 15 alumnos no faltamos nunca en ese mes. Pero hubo otros 20, 30 que no hacían guardia, todavía no eran médicos y ya estaban. Y neurología no es una materia muy atractiva, y entonces, y la cuestión que un día fuimos a clase y éramos solo 6. ¿Y quién daba la clase? Justo el jefe. Estaba con una bronca el hombre este, mucha bronca. Y nosotros 6 ahí, captando eso, y tomamos nota del tema que dio, que era un tema dificilísimo, dificilísimo. Bueno, y uno cuando estudia una materia, lo primero que hay que hacer es estudiar lo que te dan en clase. Al profesor le encanta oír lo que te dio, ¿no es cierto? Es lo primero, es lo elemental. A veces tomamos cosas y nos dicen lo que dice Google. Hermano, decí lo que te enseñamos, por lo menos cae bien, hay que ser piola también, aparte de estudiante, ¿no? Y entonces, este hombre, claro, llegó la época para dar el final. Y nos llega la noticia que va a estar el jefe tomando el final. Estamos todos con mucho miedo. Y éramos como 30 para el final. Pasaba uno, salía, me bochó. Y yo decía, Señor, que se levante y que venga otro. Dame. Mi abuela siempre oraba por mí, que caiga en gracia, qué sé yo, miedo. Todo bochado, bom. Y como los alumnos salían por otro lado, y nosotros estábamos allá adentro, no había forma de saber, la cuestión que me llama Equisián, y yo dije, bueno, a ver quién es, era el jefe. ¿Y quién le preguntó el jefe? Lo que dio en la clase. Le dice, le voy a hacer una sola pregunta. Si la sabe, tiene 10 y se retira. Estoy cansándome, estaba con una bronca el hombre. Y yo ahí le digo, Señor, por favor. Y preguntó lo que dio en clase. Y yo me di cuenta y dije, esta es la mía. Y ahí hice una introducción, me dice, lo felicito, tiene un 10, que esto, que el otro. Salí con una alegría, ahora no me preguntó más nada. ¿Qué quiero decir? Estoy contando este ejemplo de la vida personal que me vino ahora a la mente, ¿no? Cuando Dios nos da los bienes, no te pide que des lo que no tenés. ¿Ustedes se acuerdan del chico cuando Jesús alimentó a los 5.000? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús transformó y produjo vino? ¿Qué hizo así y produjo vino? Llenen las vasijas de agua. Es que es milagro, querido hermano, querido hombre, es milagro porque te participa a vos. El agua la transformó en vino. ¿O ustedes no creen que siempre sopla viento y se abre y sobre el Mar Rojo, el Canal de Suez? Siempre hay viento. Pero hubo un día que Dios transformó ese viento en milagro. Y mientras Moisés tenía los brazos alzados, se abrió el mar. Por eso es milagro, si no sería la naturalidad de Él. Pero Él te dejó el talento, te dejó el don, para que hagas este milagro que es junto contigo, porque es su poder utilizando tus recursos, tus miserias, tus bendiciones, de donde vos trajiste. Eso es lo que tenés que compartir, eso es lo que tenés que instrumentar. Por eso Pablo dice, somos felices porque como fuimos consolados, podemos consolar. ¿Se entiende? Me decía una mujer, dice, yo cambié mucho mi vida, como usted dice, gracias a Dios. Y hoy me toca hablar con mujeres y se sorprenden de lo que le digo. Esta mujer fue amante durante un tiempo importante. Y cuando nos encontramos, nos conocimos,
Ella me dijo, yo fui presa de un psicópata que me usó. Lo primero que me dijo cuando salí, me dijo, yo estoy casado. Y hoy cuando estoy con mujeres, y no sé por qué, pero me pone con mujeres así, y me dicen, vos sabés que estoy contenta porque estoy saliendo con un hombre, lo primero que me dijo es que es casado. Y ella le dice, ¿y qué quiere decir eso? Y mirá qué sincero. Lo primero que me dijo es que no me miente. Y esta mujer le dice, discúlpame, pero no es eso. Lo que te está diciendo es que te va a usar. Lo que te está diciendo es que va a hacer con vos lo que quiera y que no se te ocurra jorobarle la vida, que nunca se va a casar con vos, que nunca te va a dar más de lo que te quiere y lo que te quiere es en la cama porque lo calentaste y por esto, por lo otro, por lo otro. No tengas, en serio, sí. Y veo que Dios me está usando con eso, dice, pero tampoco puedo andar contando que fui amante. ¿Qué hago? Me dice. ¿Qué haces con las experiencias de vida que Dios te permitió ser victorioso hoy? ¿Cómo las transformo en virtud, en don, en talento, para glorificar a Dios y para arrebatar a otros del maligno, para que vos puedas servir a tu generación? ¿Cómo? Con lo que te toca. Con lo que te toca. No exige el uso de lo que no se tiene, sí importa que se aproveche lo que te dio y lo que se aproveche a fondo. Me llama la atención que dice multiplica, no dice suma. ¿Saben la diferencia cuál es, no? La multiplicación se va a lo exponencial, la suma es lineal. ¿Por qué se puede multiplicar y no sumar? Hermano, estamos hablando de la suma y de la multiplicación, ¿no? ¿Por qué se puede multiplicar y no sumar? A ver quién contesta lo que tengo en mente. Mi papá decía eso. A ver si alguno contesta lo que tengo en mente. Tenés que dar chocolate. Iba a traer caramelo, pero... ¿Por qué puedo multiplicar y no sumar? La cantidad de veces que lo empleo. Bueno, una contestación racional, humanista, válida, pero no es la que yo tengo en la cabeza. Calculo que porque se multiplica lo que es la esencia de lo que uno tiene, en este caso el talento. En este caso, Sumar podría sumar cualquier otra cosa, pero multiplicar es multiplicar lo que ya se tiene. ¿y qué tengo? El talento es lo que Dios ¿Y qué tengo? el Espíritu Santo. Bien, hermano. Bueno, después pónganse de acuerdo porque van las dos cosas, pero puedo multiplicar porque tengo al Espíritu Santo. O no conoces al Jesús que dijo, voy para enviarles para que hagan mayores obras que yo. Nosotros, si Dios quiere, vamos a hacer un campamento ahora, después van a tener ustedes junto con el PowerPoint la promoción, el pastor Pedro me permitió, tenemos el fin de semana del 9 de julio un campamento, va a venir el pastor Héctor Leites, es un hermano precioso, uruguayo, maestro de la palabra, para que estemos en Varadero, de viernes a la noche hasta el domingo al mediodía, con un costo para estar separados los hombres de diferentes iglesias. Después, si alguno quiere, con gusto puede anotarse, después van a recibir, ¿no? Podemos multiplicar porque somos distintos. Tenemos el Espíritu Santo. Ahora, tengo que creerlo eso, ¿no? Tengo que creerlo. Me dicen en la iglesia, tenemos que hacer tal cosa. No sé si tenemos plata. Hermano, tenemos la plata, hermano. Tenemos. ¿Y pero dónde la tenemos? Porque tenemos a un Dios grande. Sí, pero hay que ir a... Dios va a proveer. Oramos, ¿sí? Nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Se lo pedimos, ¿sí? Nos tenemos que largar. ¿O vos te pensás que cuando Moisés empezó a entrar al agua, se abrió todo el agua y él veía del otro lado y estaban los amalecitas saludándolo? Empezá, Moisés. ¿A dónde? Caminá. ¿Seguro? Sí. Empezó y se despejó. Y Dios va haciendo el milagro. ¿Qué necesito desarrollar? Fe. Dice el pasaje, ¿no? En realidad la traducción correcta es, el amo le dijo, si sabías o si es lo que vos decís que soy malo y rígido y que exijo, entonces si era así, ¿por qué lo guardaste?
Si es como vos decís, ¿por qué lo guardaste? Es peor entonces. Si vos tenés el Espíritu Santo, si vos cantás, predicás, la generación te necesita y te necesita con multiplicación. Y lo podemos, sí que lo podemos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios y que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Estábamos en Nueva York caminando, llegó el momento para comer, compramos ahí hay muchos negocios donde se pesa. Cualquier comida en Nueva York hoy para 2 personas son 35 o 40 dólares, todo muy caro para nosotros. Y estábamos en un lugar donde hay mesas, uno va, no hay mozo, nada, con 3 personas hay 100 personas ahí, ¿no? Y entonces nos sentamos y vamos a orar. Y vieron que en esos momentos uno hace una oración casi instantánea, con los ojos abiertos, mirando lo que va a comer y encima tenía un olorcito bárbaro. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Los otros están rifando todo con un exhibicionismo, con la perversión, con toda la basura que el enemigo tira. Y yo tengo que ocultar que voy a orar. Me paré delante de todos y dije, voy a orar y oré en voz... No, tampoco la pavada, ¿no? Conocí yo, antes cuando éramos adolescentes hacíamos eso. Íbamos a una pizzería en Flores, 60 personas arriba, y el pastor se paraba y oraba y los de abajo, y estábamos orando. Oré con mi señora, hice una oración. Y ella me dice, no ores largo, cargándome, porque mi hija mayor ora largo, no, nos cargamos. Y una oración. Cuando terminé de orar, habían 2 mujeres de color, me hicieron así, y yo les hice así, y me emocioné porque en Sodoma y Gomorra somos muchos, pero queremos sumar cuando hay que multiplicar, hermano. Multiplica tu talento, multiplica tu don, levantá costumbres cristianas que se fueron quedando en el camino, que son las que te bendicen. Aprende a vivir en santidad ejercitando los dones que Él te dio. No te va a pedir lo que no te dio, te va a decir cómo multiplicaste las bendiciones. Y eso es hermoso, eso es hermoso. ¿Y te cuesta? Bueno, puede ser al principio, pero no tenés por qué tener vergüenza. Es más, hoy te dicen, no hay que tener vergüenza, si tenés en claro, y te lo dice la persona que se muestra como lo que no es. Es interesante, ¿qué es mejor? Yo me puse a pensar. ¿Es mejor tener en la iglesia 5 personas con un mismo don o 5 personas con dones diferentes? ¿Qué piensan? Diferentes. Depende, ¿no? Depende la iglesia local, lo que Dios dé, ¿no? Pero te imaginás 5 con el mismo don, es una explosión eso. Pero otras prefieren, no importa, Él es el que reparte, Él es el que da, Él es el que bendice. Entonces, la invitación en esta mañana es para ir redondeando. La recompensa de los trabajos bien hechos en más dones, oportunidades y talentos. Al que tiene, que dice la parábola, se le da más. Es justo eso. En este tiempo donde se habla de redistribuir la riqueza, eso parece redistribuir la riqueza. No me diga, con la tuya, con la mía. Dejá que haga yo lo que quiera. Cómo se instalan discursos, ¿no? Redistribuir. El que tiene se le dará más. Es una verdad universal, hermanos. Miren, yo terminé la secundaria hablando francés. Yo había pedido cambiarme a inglés, pero con la época militar, yo estudié en el Nacional Buenos Aires, no nos permitieron cambiar y tuve que tener 6 años de francés. Terminé hablando francés. Yo dije, servirá para algo. Pero hablaba, increíble, hablaba. Y resulta que tuve que ir a Francia, por ministerio y por profesión, y hablaba en francés. Hoy no hablo ni una palabra. Hasta me da vergüenza. ¿Por qué? Porque no lo usé. Si vos entrenás el bíceps, ¿vas a tener menos o más bíceps? Más.
Si vos entrenás, vas a tener más. Y es lo que vemos, el que tiene más plata cada vez tiene más plata. Puede bendecir más. Y el pobre cada vez tiene menos. Es una ley universal, es universalmente establecido en toda la creación. Vos plantás muchos árboles, vas a tener más árboles. Plantá poquito, vas a tener... Yo tengo peces en casa. Ponés varios peces y vas a tener más. Si ponés poquito vas a tener menos. Es una ley universal que Jesús resalta en esa parábola. Y finalmente Dios bendijo el que negoció. ¿Saben lo que quiere decir negociar? Porque acá vamos a la parte práctica. Bueno, Miguel, ¿cómo hago para descubrir el don, para entender mi talento? Ya dijiste que tengo que tener la luz, tengo que tener la esencia, tengo que darme cuenta. Está bien, todo eso, pero en la práctica, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que negociar. ¿Y qué es negociar? Eso lo descubrí hace poco. ¿Saben qué quiere decir negociar? Beneficio para dos. ¿Eh? Beneficio para dos. Bueno, no la sabía esa. ¿Cómo? Negar el ocio. Negar el ocio. Yo no sabía. Negociar es negar el ocio. Quiere decir que si vos querés ser bendición en lo que Dios te da, tenés que correrte del ocio. Y en Proverbios está lo que hace el ocio. El perezoso. Se duerme de una forma, cuando se despierta dice, uy, me desperté, ahora me pongo así, y se vuelve a dormir. Cuando se despierta dice, uy, ahora estoy derecho, me pongo del otro lado. Y así pasa la vida. No hay que postergar más. No hay que postergar más. El apóstol que escribió Hebreos dice, cuidado con postergar, no sea que nos deslicemos. El especialista en postergar, ¿quién fue? ¿Qué juez? Le gustaban las mujeres. Sansón. Postergó, hasta que se cansó de postergar. Dijo, bueno, ya no postergó más, tarde. Después se acordó. ¿Qué aprendemos del mal siervo? Es interesante porque le dijo, buen siervo y fiel. Y acá hay un principio, te estoy dando herramientas. Porque tenés que servir a tu generación. Tenés que servir donde Dios te puso. Esa es otra, ¿no? Quiero servir en Mongolia. Tus vecinos, tus amigos, tus compañeros, ¿qué cosa? ¿Saben de vos? No. Bueno, primero empezá por ahí, ¿no? Pero hay un principio. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Buen siervo y fiel. Hermanos, se crece cuando se es progresivo, de manera gradual, para todo. Hablábamos antes del miedo, cómo se supera el miedo, transformándolo en temor. ¿Cómo? Con la ayuda del Señor, acercándome a aquello y quedándome hasta donde puedo. Me acerco y me quedo hasta donde puedo, esto es otro tema. Me acerco hasta donde puedo. Y cuando me di cuenta ya no tengo más miedo, ya no estoy paralizado, tengo temor, es decir, respeto. Y puedo hacer uso del fuego, sé que me puedo quemar, pero me caliento. Sé que puedo incendiar, pero cocino. Eso es tener temor. Y la Biblia nos dice que tengamos temor de Dios, respeto de Dios, para que Él haga en nosotros lo que quiere. El mal siervo negoció mal, y lo más triste es que mientras los que negocian bien están en el eje de Dios, porque Dios no redistribuye la riqueza, Él la da de acuerdo a lo que el Espíritu Santo entiende, algunos más, otros menos, no importa, el tema es cómo lo uso, y cuando lo uso es para la gloria de Él. ¿Qué hizo el mal siervo? Se excusó. El mal siervo dijo, como se excusó. Excusas. ¿Cuántas? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuántas cosas dejó pasar? ¿Estoy dispuesto a abrirlas y realmente decir y darme cuenta quién soy? ¿Quieres ser sano?, le dijo Jesús al paralítico. Y el paralítico, ¿qué le puso? Excusa. Sí, hace 30 y pico de años que estoy acá, cuando quiero ir y tirarme en el agua, otro me gana. Aparte de paralítico, era medio 30 y pico de años, hermano. Gateando llegás. Si no te dan los con la lengua llegás. Excusas. Jesús le pregunta, ¿querés ser sano? Pero ¿cómo? Jesús no sabe todo. Le pregunta si va a ser sano o si está liquidado. ¿Cómo lo pregunta? Es que lo está invitando a que piense. ¿Querés
ser sano, le excusas. Y el Señor dice, quiero que seas un hombre de valor. ¿Para qué? Para que sirvas a mi generación. ¿Para qué? Para que la gloria sea para mí, para que muchos sean bendecidos por tu obrar. Se excusó, mostró una falsa confianza. Señor, yo te conozco, sé que sos bravo, así que quédate tranquilo, mira, me diste esto, te lo doy. No sirve, no sirve, tiene patas cortas. Esas actitudes, esas máscaras nos recuerdan a Génesis 3. Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Acá estoy. ¿Qué pasó? ¿Te escondiste? Sí. ¿Qué pasó? ¿Hiciste algo? ¿Y qué hizo Adán? La mujer que me diste. ¿Y Eva qué hizo? La serpiente. Y la serpiente no sabía quién echarle la culpa. Como los tres chiflados, ¿vieron? Moe a Larry, Larry a Curly y Curly. Somos grandes. Hay una única vida, hermano. Acércate a alguien. Tiene que cambiar. Dios te potencia para que seas eficaz en la vida que te dará. Te da bienes, dones, talentos para que lo multipliques. La pregunta es, ¿qué imagen de Dios tengo para servirlo? Si es un Dios pequeñito, con pequeñito vas a conformarte. Si es un Dios grande, vas a tener hambre de Dios todo el tiempo. Vas a estar ansioso para la gloria de Dios. Vas a estar queriendo más de Jesús. Quiero aprender, más de su gracia conocer, más de todo lo que Él me da. Y yo tenía otras cosas para decir, no sé si ya estamos en tiempo. Tenemos unos minutos más. Es algo que está más ligado a mi profesión, pero lo quiero terminar. En la vida hay 3 ejes, dicen las ciencias, de la salud mental para que podamos elegir. Nosotros creo que ya hemos elegido. Están las 3. Freud es el que se encolumna en el placer, ¿no es cierto? Levantó la bandera del eros, el tánatos. Y hay gente que vive en esa línea. En marzo estuve en Uruguay, fuimos invitados por una iglesia allí, una iglesia con una tarea muy grande. Me tocó estar con 170 matrimonios un día, un sábado. Impresionante. Y de Estados Unidos un muchacho me dice, Miguel, invité a varios matrimonios cuando nosotros éramos pibes. Van a ir a escucharte, que Dios te bendiga. Cuando terminamos la reunión de matrimonios, estos matrimonios que eran amigos de la secundaria se juntaron y me invitaron a cenar. Y fui con ellos hasta la 1 de la mañana en un restaurante. Y charlando, ¿no? Charlando con ellos. Y había uno que ya se había bajado media botella de whisky y yo lo veía lúcido, seguía hablando bien, o sea que está acostumbrado. Y el otro. Y cuando íbamos a cenar, uno de esos matrimonios, que evidentemente es creyente hace poco, dice, yo quiero que oremos y quiero que, Miguel, vos puedas orar. Y yo me sentí dije, voy a orar, pero no sé ni con quiénes estoy. Entonces oré, gracias por estar aquí, Señor. Qué lindo es poder estar con ellos, bendecí la comida, amén. Y este convertido oró después. Dijo, Señor, gracias porque este es un sueño que yo tenía en mi corazón, de poder estar con estos amigos que veo y que quiero que conozcan a Cristo. Y fue una cosa. Me preparó el púlpito y estábamos comiendo, y encima comida armenia. Así que estábamos comiendo y había uno que tomaba, me hablaba, y uno de al lado me dice, este muchacho es buenísimo. Y le digo, che, veo que tomás y estás lúcido. Sí, dice, lo más lindo que hay es esto. Dice, hay que tomar. La vida es para disfrutarla. Sí, dice, yo, mira, Quisián, vos vas a hablarme y yo estoy contento que estamos acá juntos, recordando viejas épocas. Yo nunca estuve con él. Pero, dice, yo de que se murió mi hija me di cuenta, él me dice, que la vida es placer. Así que yo estoy disfrutando la vida. Y no me saques esto, era whisky. Porque para mí esto es parte del placer. Y la segunda mujer con la que él estaba, me enteré que era la segunda esposa, cuando yo ya dije, bueno, yo ya no daba más, estaba de la mañana predicando, dando, estaba groggy, a la 1 le dije, no se enojan, yo ya me tengo que retirar. No, esta señora vino, una mujer agradable, joven, me dice, yo quiero escuchar de usted porque murió mi mamá y yo estoy pensando en quitarme la vida.
Estoy con este hombre que me ama, pero ya la vida no tiene sentido. Miren lo que es. Y Dios me dio fuerza y me quedé medio aramán, lucidísimo. Y no sé qué quedó, pero pude hacer lo que Dios quiso en ese momento. Ahora, un eje es el eros, es el placer. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Lo tenemos que disfrutar nosotros? Por supuesto que lo tenemos que disfrutar. Y una cosa que tenemos que aprender los hombres a disfrutar es la amistad entre hombres. Tenemos que desarrollar la amistad entre hombres. Somos todos hermanos en Cristo, pero amigos brillamos por ausencia muchas veces. Amigos es llamarse en la semana, es encontrarse a tomar algo, orar juntos, es llamarse cuando estoy con una tentación, orá que estoy con una tentación, estoy pasando una prueba. Hay que desarrollar la amistad, hermanos. Claro que tenemos para disfrutar y placer, pero ¿será el eje de mi vida? Y aparece otro, Adler, también un genio, que dice, no, no es el placer, es el poder. Hay que poder. Y trabajó con los minusválidos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Él era un maestro y le quería enseñar a los minusválidos que si se dan cuenta que pueden, no los para nadie. Y uno lo ve en los discapacitados, cuando entienden que pueden a pesar de... Estábamos caminando, pudimos ir al Gran Cañón del Colorado, y estábamos caminando y había un hombre que estaba amputado y se veía el metal, ¿no? El aluminio, y caminaba por una pasarela impresionante, el Cañón del Colorado. Y había un cochecito que pasaba y le dijo en inglés, ¿quiere que lo llevemos? Y él dijo, no hace falta, no hace falta. Yo tenía ganas de sentarme en el cochecito, ya no daba más. Y este que estaba con la prótesis, no hace falta. ¿Se dio cuenta que puede? ¿Y está mal? No, está muy bien. Y es una bendición. Y nosotros dijimos que somos eficaces. Podemos, claro que podemos. Pero mi vida va a estar centrada en el poder. Esto lo tienen que escuchar los políticos infelices que tenemos todos. Es el poder lo que los mueve. Mentirosos. Tenemos que orar para que Dios, no sé si levante, que los purifique, no sé, que me estoy yendo de tema y quiero volver porque me pongo loco, hermanos. Porque solamente las iglesias sabemos lo que está pasando. Cuando no podemos ahí versear, tenemos que ir con el amor de Dios, es desesperante. Y sin embargo están peleándose entre ellos, no tienen vergüenza. Porque es el poder, es el poder, es el eje de la vida. Pero ¿saben qué? Hay otro eje, que lo dice Viktor Frankl, un psiquiatra que se salvó del exterminio nazi. Y él creó la logoterapia, el poder del sentido, la voluntad del sentido. El hombre necesita encontrar el sentido de la vida. Y el apóstol Pablo dice, yo me entrego a esto, me juego, de tal manera que si es por mí yo quiero estar ya con Él, pero quiero estar con ustedes hasta que Él me llame. Y ahí sí nosotros nos adherimos. Por eso decimos, hombres de valor sí, sirviendo a nuestra generación sí, adhiriéndome a la voluntad de sentido. Mi vida es para replicar lo que Jesucristo hizo por mí y por los demás. ¿Y cómo lo hago? Multiplicando los talentos. ¿Por qué? Porque finalmente el placer no es lo que gobierna la vida, sino la felicidad. Y aquí ustedes van a tener un audio de un profesional que tiene mucha valentía para decir en Estados Unidos lo que nadie está diciendo, el doctor Robert Lustig. Hemos sufrido una crisis cultural y creo que todo se resume a un error que hemos cometido en cuanto a la interpretación de dos de nuestras emociones más importantes y positivas, el placer y la felicidad. Mucha gente las equipara, pero estoy aquí para decirte que son completamente diferentes. Mucha gente cree que son exactamente lo mismo y en Internet puedes encontrar definiciones que las combina y confunde. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre placer y felicidad? Creo que hay 7.
El placer es pasajero y la felicidad es permanente. El placer es visceral, la felicidad etérea. El placer es tomar, la felicidad es dar. El placer se puede conseguir con sustancias, la felicidad no se puede conseguir con sustancias. El placer se experimenta solo, la felicidad se experimenta en grupos sociales. Los placeres extremos llevan a la adicción, ya sea a través de sustancias o comportamientos, aunque no hay tal cosa como ser adicto a mucha felicidad. Y finalmente, la séptima y más importante, el placer es dopamina y la felicidad es serotonina. Son dos bioquímicos, dos neurotransmisores. Son dos químicos que el cerebro produce y usa para que las neuronas se comuniquen una con la otra. Ahora, ¿por qué es importante esto? Resulta que la dopamina estimula a la siguiente neurona, y cuando las neuronas son estimuladas excesivamente y con mucha frecuencia, tienden a morir. Ahora, la neurona tiene un mecanismo de defensa contra esto, reduce la cantidad de receptores que pueden ser excitados en un intento de mitigar el daño. Cuando usted dice ser excitados, ¿se refiere a ser estimulados? Estimulados, exactamente. Llamamos a ese proceso supresión de estímulos. Y muchos de los químicos del cuerpo hacen eso. Ahora, recibís una dosis, genera un estímulo, los receptores se cierran, la próxima vez necesitarás una dosis mayor para sentir el mismo estímulo, porque hay menos receptores disponibles y cada vez una dosis más grande hasta que finalmente recibís una dosis y no sentís nada. Eso se conoce como intolerancia y luego las neuronas empiezan a morir y a eso se llama adicción. En cambio, la serotonina es inhibidora, no un estimulante, inhibe el receptor para provocar alegría. Es como estar en modo zen, si lo querés ver así. Así que no podés tener una sobredosis de serotonina. ¿Qué significa inhibir un receptor? Es decir, que se adhiere, pero no activa el proceso, más allá del receptor. Básicamente lo que hace es desacelerar esas neuronas en lugar de acelerarlas. Y al hacer eso, activas el proceso para la alegría, ese sentimiento de ser uno con el mundo, eso que llamamos felicidad. Ahora, hay una cosa que suprime la serotonina, la dopamina. Así que mientras más placer busques, más infeliz serás. Y Las Vegas, Avenida Madison, Wall Street, Silicon Valley y Washington, D.C., de manera específica y coordinada, han confundido y mezclado el término felicidad con el término placer, de tal modo que puedas comprar felicidad para que ellos puedan venderte su basura. Esa es la economía americana y está basada en sustancias hedonistas, sustancias que impulsan el placer en lugar de la felicidad. Y en el proceso nos hemos vuelto decididamente más infelices. Y el problema es que no puedes resolver un problema a menos que identifiques cuál es el problema. La dopamina es lo que nos incita al placer. Y cuando algo nos da placer, estimula la dopamina y deja groggy a la neurona. La deja groggy. Y para lograr el mismo placer tengo que dar más fuerza a la neurona hasta que la mato. Y para lograr más placer tengo que dar más. Por eso la pornografía es adictiva. Por eso la primera vez que vi besarse apasionadamente me excité. Después no me excita más. Necesito ver más, necesito ver más, necesito ver más. Y por eso después ya vi todo y necesito ver con hombres, con mujeres, con animales. Y así estamos viviendo. Y es adictivo, pero voy matando neuronas. Y dice Lustig, así está la sociedad. La cocaína lo mismo, la marihuana lo mismo. Sustancias o actividades, el celular en cuanto a tema adictivo, los juegos, todo va estimulando a la dopamina que da placer y él hace un cuadrito que yo se los quería mostrar. El placer es de corta duración, es visceral,
te sacude, te quedás conmovido. Lo tomo, para tener placer tengo que tomarlo. Se puede obtener con sustancias. Se vive en soledad. Cuanto más solo estoy, más lo disfruto. Quiero más. Y lo gobierna la dopamina. En cambio, la felicidad, dice Lustig, que no es pastor, no sé si es creyente, no sé, en Cristo, no sé. Pero él dice la felicidad es algo de larga duración, no es visceral. Faltó que diga es gozo, no es alegría. Usa la serotonina no destruye la neurona, la relaja. Entonces no tengo que tener más. Me sé adaptar con lo que tengo, me da alegría lo que tengo, lo aprendo a disfrutar. No lo hago solo, lo quiero compartir porque me da alegría que otros también lo tengan. No da adicción. No necesito nada más y se crece de manera social. Si nosotros tenemos que mirarnos delante de Dios, y con esto termino, tenemos que ser victoriosos. Y el apóstol Pablo, en muchos lugares de la palabra, y el mismo Señor Jesucristo cuando visita sus iglesias, dice, miren de dónde han caído y arrepiéntanse. Porque vos me estás escuchando, yo ahora me voy a ir. Y voy a ir a la cama de vuelta. Me siento bien, pero estoy muy transpirado. Me tengo que arrepentir. ¿Por qué? Y porque es la manera de Dios. Tengo que ver de dónde caí. Preguntale a un político que se arrepienta, ninguno. Le dan a la lengua, que es increíble, y todos te dicen, tienen razón. Termina diciendo, todos tienen razón. No. Ahora, que uno diga, perdónenme porque hice esto y estuvo mal, perdón, nadie. ¿Por qué? Porque no es el método humano. El método de Dios es, ve de dónde has caído y arrepiéntete. Y cuando te arrepentís, como tenés el aceite, va a empezar la luz, va a empezar el gusto, reconocer el problema. Y a mí me gusta cuando le hablo a hombres, y no se lo digo a las mujeres porque lo hacen naturalmente. Habla con otro, contale a otro. Che, yo creo que tengo este don, yo creo que tengo este talento, me gustaría esto. ¿Me acompañás a hablar con el pastor? Me acompañás, cuando dije esto en una reunión hace poco, un hombre me levantó la mano y me dice, en la iglesia no podemos hacer nada, lo hace todo el pastor. Yo le dije, mire hermano, yo no sé quién es su pastor, no me lo diga, pero si es así, pronto me van a ir a ver en el consultorio. No se puede. No se puede. Es una bendición. Todos nos necesitamos. Hay que caminar, no detenerse. Hay que caminar, no detenerse. Despacito, no importa, caminás. Rendile cuenta a otro, habla con otro. Armá un proyecto de vida. ¿Cuánto tiempo te queda? Yo esto lo decía cuando era pibe, predicaba, desde los 18 predicando. Empezaba a decir tantas cosas, hoy las digo y ya tiemblo. ¿Vieron? Yo digo, ¿cuánto más voy a vivir? Tengo 62. Me decía el otro día un hombre, tengo 73, se murió un amigo, se murió un primo, se están muriendo todos. ¿Cuánto más voy a vivir, doctor? ¿Y qué sé yo? Le dije, yo no tengo idea. Pero usted puede hacerlo que viva bien. Puede hacerlo que viva bien. Armate un proyecto de vida. ¿Cómo desarrollar los dones? Desarrollar los dones es darles espacio. Y en esto yo quiero hablar a los líderes. Yo he sido un líder en mi propia iglesia, pero en mi propia iglesia hubo celos, envidia. No fue fácil ser hijo de pastor, muchos caciques, pocos. Y se daban macetitas para que crezcamos. Pero Dios es el que da el crecimiento. Y Dios me permitió crecer en otros ámbitos. Y en la iglesia donde yo nací crecí lo que Dios quiso y lo que me permitieron. Y fue de bendición. Pero si vos querés que un árbol crezca, dale espacio. Si vos querés peces grandes, ponedlos en lugares grandes. Sin espacio no hay crecimiento. ¿Está bien? Nueva vida. Nueva vida. Dios es victorioso. ¿Y cómo se crece? Repitiéndonos, dejando cosas que no son. ¿Cómo? Con sencillos lemas, y con esto termino. ¿Saben cómo deja el alcohol la bebida? ¿Cómo deja el alcohólico la bebida? ¿Cómo deja el adicto? ¿Cómo deja el adúltero?
Me decía un hombre, dice, yo me convertí y pensé que las mujeres no me iban a gustar más. Está casado, pero entrenó tanto la cabeza y los ojos que... Y dice, me doy cuenta que me siguen gustando las mujeres. Le digo, lógico, hermano. ¿Y cómo hago? ¿Cómo se sale de todas estas redes que atraparon? Y hoy, porque queremos servir de esta manera, multiplicando lo bueno que tenemos, que lo da Dios, bueno, con una frase, hoy no, mañana, no sé. ¿Querés tomar? Hoy no. ¿No tomás? No. Bueno, mañana, no sé. Hoy no se fía. ¿Se acuerdan eso que está en los kioscos? Hoy no se fía. Van mañana a decir, che, pero hoy tampoco, no, hoy no se fía. Y va mañana, no se fía. Deje el impío su camino, dice el Señor, ¿no? En Isaías. ¿Cómo dejo? Santificación progresiva. Hoy hago lo que Dios quiere. Mañana no sé. Es la forma de decirle a mi naturaleza que cada día se tiene que sujetar. Y cuando te diste cuenta pasó un buen tiempo. Pero es un tiempo en donde lo que Dios bendijo te empieza a hablar y decir, vale la pena servir a Dios, vale la pena jugarse por Jesucristo. Por eso Pablo dice, presenten vuestros cuerpos, no dice vuestros espíritus. Ayer teníamos reunión de diáconos en la iglesia, se iba a hacer presencial y virtual porque algunos estaban enfermos, y yo iba a ir presencial. Después dije, si puedo me engancho virtual. Después no me enganché ni presencial ni virtual. Y a veces digo, hermano, voy a estar en espíritu, así que cuídense lo que digan, ¿viste? Por algún lado. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Le cuesta al cuerpo. Le cuesta todo, le cuesta ir a caminar, le cuesta no comer carne todos los días, le cuesta, ¿sí o no? Nos cuesta. Y para lo espiritual no nos va a costar. Para conocer la voluntad de Dios, no. Y más cuando querés saber de tu propia interioridad. Presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y 2 Corintios 10:5, ahí Pablo dice, los pensamientos van a estar. Y yo traigo lo que dijo Lutero. Yo no puedo evitar que haya palomas sobre mi cabeza, pero sí que hagan un nido. Y el apóstol Pablo ahí dice, llevo cautivo a mis pensamientos, diciéndoles, no es así, los pongo ahí. Yo tengo otro pensamiento, aprendo a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro. Algunos se quedan con esto de lo cautivo y hacen trono para esos pensamientos. Y van caminando y cada vez tienen más nido de paloma en la cabeza. Se van obsesionando cuando en realidad hay que aprender a reírse de la naturaleza pecaminosa de uno y hay que aprender a disfrutar la nueva vida que da en Cristo, ¿no? Por eso Pablo invita y nos invita a decir, hermanos, usemos la mente de Cristo que tenemos, piensen en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Si hay virtud alguna, pensemos en eso. ¿Amén? Hay unos minutitos para preguntas en relación a estos temas, ¿no? Hombres de valor sirviendo a nuestra generación. ¿Alguno que quiera hacer una pregunta? Al camarógrafo y a los hermanos de sonido y a que pudimos parcialmente solucionar. Sí. Sobre el tema que diste primero a la mañana, hay como un ataque especial en el ámbito educativo, ¿no? Y los padres se están encontrando con que vienen con toda esta famosa cuestión de la ideología de género, y hay hermanas y hermanos creyentes que se dan cuenta que sus hijos están en realmente un verdadero peligro y no saben qué actitud tomar activa para contrarrestar lo que viene de la escuela, porque sus hijos están en la escuela. Entonces, ¿cuál sería un consejo, más allá de entender lo que pasa, en base a lo que hemos escuchado, qué se puede hacer como familia y aún como iglesia para contrarrestar? Si bien sabemos que todo va de mal en peor, uno busca, entre comillas, para que sus hijos no absorban toda esta porquería, hablando mal y pronto, ¿no? Sí, entendiendo eso y el contexto donde vivimos, por supuesto enseñando
lo que sabemos y tenemos en nuestras propias casas, en la escuela dominical, en los momentos con niños. La iglesia tiene que cumplir esa función y eso es muy importante. Y en referencia a los grupos, escuelas y eso, los padres tienen que animarse y decir, mire, nosotros tenemos esta postura, a nuestros hijos les enseñamos que hay hombre y mujer, ahora que después cada uno haga lo que quiera. Yo digo eso. Yo en los ambientes donde estamos yo me baso en la psiquiatría biológica, en la psiquiatría tradicional, hay hombre y mujer, ahora después cada uno que haga lo que quiera y hay que aprender a respetar, porque acá un tema es el respeto y acá tenemos que reconocer que no hemos respetado a las diversidades y eso estuvo mal. Yo nací en Soldati, había un travesti en el barrio que era de noche se lo veía, se le decía de todo, porque claro, todo el tiempo hubo mucha falta de respeto. Entonces el péndulo se fue al otro lado. Yo espero, no sé si en nuestro país, sé que es fuerte la cosa, pero por ejemplo en Perú, yo estuve con los hermanos nazarenos en octubre del año pasado, 700 pastores, estuvimos en una conferencia, yo junto con otros 2 invitados más de otros países. Y allí en el Congreso no se avaló la ley. Pero ¿saben por qué? Miren, fue algo muy interesante. Estábamos caminando en una plaza en esa ciudad en Perú y yo vi como personas con vestimenta como de monjas, pero de color, mujeres. Y le pregunté al hermano, le digo, ¿son grupos católicos? No, dice, son de un partido político en Perú, que es gente que vino de Oriente, y hay un partido con esta gente, y gracias a ellos se frenó la ley de igualdad de género y todo eso. Parece mentira, ¿no? Ahora, yo creo que hay que decir esto. Nosotros, así como hay libertad para enseñar esto, uno tiene que enseñar a los hijos, primero que hay que aprender a amar a todos. Ahí hay mucho por aprender. Hay que aprender a respetar y hay que enseñar lo que la Biblia enseña. Y en ese contexto la Biblia enseña lo que la ciencia enseñó hasta hace 20 años atrás. No estamos hablando de 1000 años. Así que, señorita directora, usted enseñe eso, pero nuestro hijo sabe y nosotros tenemos derecho también a ser respetados. Y hay que unirse con otros padres. Y hay que hacer, entre comillas, piquetes, entre comillas. Y hay que mostrar, porque si hay que respetar a todos. Muchos crecen en ambientes, tenemos algunos conocidos, algunos se han entregado a Cristo, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros crecimos en familias donde, sin ser creyentes nacidos de nuevo, fuimos instruidos en creer en Dios, en orar, ¿no es cierto? Muchas familias armenias no nacieron de nuevo desde la fe, pero se les enseña a decir el Padre Nuestro en armenio de noche, ¿no? Entonces muchos padres dicen, nosotros, ¿les habla de Dios a tus hijos? No le decimos nada. Queremos que crezcan sin nada y que ellos decidan. Ese pensamiento está desde hace mucho. Lo que pasa es que una cosa es sobre un concepto y otra cosa es sobre la identidad. Y otra cosa es aplicar remedios que bloqueen lo que naturalmente sale, ¿no? Pero sí. Lo que está muy claro en la palabra de Dios lo dice Pablo, ¿no? El que no tiene al Espíritu el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y el Espíritu viene por el Hijo. Es decir, si uno no tiene vida y comunión con Dios, no lo tiene. Puede tener todo el formato, pero no lo tiene. Y cada vez más hay que discernir, hermano. Vos hablabas antes de mi padre, Pedro. Nosotros en la casa donde vivimos y donde muchos de ustedes fueron, hace una semana la tiraron toda ya. Se vendió, se va a hacer un edificio. Yo me quedé con muchos materiales, muchísimos son de cuando él desarrolló aquí. Y encontré la agenda del año 2010, que fue el último año de servicio de él, ¿no?
Y es interesante ver nombres de ustedes escritos, la materia, cómo venía acá, hasta el fin de septiembre, principio de octubre, donde ya hay poco en la agenda y donde después no escribió más, ¿no? Pero mi padre hablaba mucho sobre la necesidad en el último tiempo de aprender a discernir. Y muchas veces en diálogos con ellos, yo, ustedes saben, atendía arriba de ellos, y cuando a veces faltaba algún paciente y eso, yo iba y tomaba mate con ellos. Los últimos 25 años para mí fue una bendición enorme. Con mi padre yo hice una amistad maravillosa. Y muchas veces compartíamos conflictivas, ¿no? Y mi mamá le decía a mi papá, le decía, pero es creyente esa persona, es creyente, ¿no? Y mi papá le decía, se quedaba mirándole y decía, Lidia, hay creyentes carnales, creyentes espirituales y no creyentes. Y el apóstol Pablo habla de esas tres cosas. El hombre natural no puede entender a Dios. Puede tener todo el formato, pero no lo tiene. El creyente carnal es como el mundano, es como el hombre sin Dios, salvo como por fuego, ¿no? Y el creyente espiritual. Entonces uno ve en el diario vivir. 1 Corintios 5, ahí uno dice, este caso, este hombre inmoral que fue juzgado, ¿era salvo o no era salvo? Pablo dice que se ha expulsado para que su cuerpo se quede expulsado y su alma no. Es un tema teológicamente controversial, pero a mí me interesa rescatar el aceite, el hermano, porque asumo que aquí somos hombres de valor, que queremos servir a Dios y queremos servir a la generación a través de eso. Muy bien, hermanos, una alegría enorme compartir, me voy lleno de todo, que el Señor les bendiga y que disfruten el tiempo que van a tener luego con Roberto y con otros hermanos que van a ser de bendición.